Tenemos adolescentes que vuelan en aviones privados. Y esa es la metodología que usamos, una táctica usada desde hace 140 años. La primera persona en pensar en esto no fue Dan Pina, fue Andrew Carnegie. Y es por eso que no te lo dicen. Tenemos adolescentes que vuelan en aviones privados y algunos que únicamente cuentan con una bicicleta. Había uno que tan solo tenía una bicicleta, pero la usó mucho. Ya no es adolescente, tiene 21 años, se llama Josh Kim. Él es mitad coreano, mitad caucásico. Y lo único que todos tienen en común es que tienen hambre. Hambre de una vida mejor. Hambre de un cambio. Hambrientos por el amor que sus padres no les dieron. Así que eso es lo que se necesita. Debes tener hambre y necesitas sentir dolor. El crecimiento llega a través del dolor. Si han leído sobre cómo ser un atleta, saben... Ok, si no duele, no sirve. Es lo mismo en la vida. Elon Musk, Steve Jobs, Dan Pina, Ted Turner, entre otros, tenemos una cosa en común. Dormimos en una oficina los primeros 5 o 10 años de ser empresarios. Dormimos en una oficina los primeros 5 o 10 años de ser empresarios. Creo que nos gustaría saber cómo funciona el director de QLA, ¿ok? Básicamente, ¿qué nos puedes enseñar? Solo hay una parte móvil de QLA. ¿Cómo funciona? Bien, ahora solo hay una parte móvil. Pero ya que solo hay una parte así, te daré el beneficio de la duda y podrás entenderlo. Un vendedor motivado. Ahora, sé que no es políticamente correcto hablar sobre haber tenido sexo con 1000 parejas. Ya no más. Ser como rockstar no me ayudó en nada. Salía con alguien que tenía un trasero muy prominente. Y estaba orgulloso. Me preguntaba cómo podía. La rueda que rechina se engrasa. Les han enseñado toda la vida a no preguntar. Así que encaja políticamente para que la única parte reemplazable sea un vendedor motivado. Ahora digamos que esta mesa representa tecnología. Esta es de fabricación. Esta mesa son servicios médicos. Y esta otra es de construcción. En estas 4 mesas o 4 industrias que mencioné, veo a un vendedor que tiene entre 55 y 70 años. Pero no tiene línea de sucesión. Significa que no tiene a quien dejar el negocio. La mayoría de los chicos hoy no quieren tener nada que ver con el negocio de sus padres. No hay planes de sucesión. Entonces tienes a un tipo de 68 años que ha estado en el negocio 35 con una constructora que gana 5 millones de euros al año. Tal vez 7. Hagamos cuentas, 1 millón de euros al año de 5 millones, lo cual sería un gran negocio, sería el 20%. ¿Qué pasará cuando muera? Porque él morirá, ¿cierto? ¿Y a quién dejará el negocio? Algún listo dirá a su esposa. ¿Y ella qué haría con el negocio? No hará nada. Porque ella murió antes que él, por lo que no tendrá que preocuparse. ¿Por qué los dueños no hacen planes para su muerte? ¿Por qué no quieren hablar de eso? ¿Por qué los dueños no tienen un plan de sucesión? Es decir, cuando muera, ¿qué pasará con el negocio? ¿Por qué no quieren hablar de las cosas que no les gustan? Y yo es de lo único que hablo. Ok, tienes un vendedor motivado. Tiene una empresa constructora con un ingreso total de 5 millones de euros al año. Él gana 1 millón. Después de impuestos. En perspectiva, esa es a la persona que debes llamar. Y en el sitio web te mostramos cómo ser esa persona. O a encontrarlas. Y 7 u 8 de cada 10 veces podrás financiar una transacción completa sin capital. Puedes financiar transacciones completas con deuda comercial, o como se dice en este país, departamento comercial, lo que significa que no necesitas tener dinero. Ahora, Nine Road, donde tuve el privilegio de enseñar en los años 90,
Erasmus, en esa universidad pude enseñar en los 90 también. Y la Universidad de Ámsterdam, ahí tuve la fortuna de enseñar en esa misma década. Solía preguntarles, ¿cuántas clases tuvieron que enseñen cómo tener un negocio? Nadie levantó la mano. ¿Cuántas clases han tenido para vender un negocio? Nadie levantó la mano. ¿Cuántas clases han tenido sobre liderazgo? Tampoco levantaron la mano. Lo comento ahora porque revisé la semana pasada esas 3 buenas universidades. Todavía no tienen clases sobre esas 3 materias. Así que no te están enseñando cómo poder vender tu negocio. No te enseñan cómo crear un negocio. Puede decirse que solo te enseñan técnicas para administrar uno. Así que tenemos un vendedor motivado, que no ha anticipado ningún plan de sucesión. Inquieto te miraría con lágrimas en sus ojos, rodando por sus mejillas. Será su salvador. Porque de otra manera morirán la mayoría de los propietarios que acabo de describir en esas 5 industrias y morirían intestados. Significa sin voluntad. ¿Por qué no tener un testamento? Por la misma razón que acabo de decir, no quieren hablar sobre morir. Entonces, ¿qué pasa cuando John muere y deja a Mary su negocio? Sin una voluntad, entrará en sucesión, o lo que sea equivalente en cada país. Y significa que está en el limbo. Y estará así entre 6 a 36 meses. Así que llegarás como un caballero en su corcel blanco para salvarlos, y esa es la metodología que usamos, una táctica usada desde hace 140 años. La primera persona en pensar en esto no fue Dan Pina, fue Andrew Carnegie, un escocés que posiblemente fue el primer hombre adinerado en el planeta, y que por casualidad viene del mismo lugar del que vengo, en Escocia. Eso es QLA, te muestra cómo vender y comprar empresas. Con poco o nada de dinero en tu bolsillo, usando una deuda comercial y que Trump ha utilizado para ayudar, incluso aunque no te agrade, porque ahora las tasas de interés son las más bajas en muchos años. Y he escuchado que bajarán en América. Y cuando América estornuda, Holanda se resfría. Así que si las tasas de interés bajan en América, ¿qué creemos que pasará? El interés bajará. Eso es QLA, un proceso simple. Él pertenece a QLA. Esta es la 3ª vez que compra un negocio. Sin dinero, ¿cierto? Quiero decir que lo hizo. Y ahora sabes que no es realmente difícil. Ahora, ¿por qué el banco ING no te lo dice? ¿Por qué la chusma no te lo dice? Y ninguno de los otros bancos, ¿cierto? Porque esta metodología que acabo de describir tiene un poco o ningún costo. Lo repetiré. Tiene un poco o ningún costo. No hay tarifa bancaria de inversión, no hay gestión de ella, no hay una tarifa de sucesión, porque usarás una deuda comercial. Y es por eso que no te lo dicen. ¿Pero sigue siendo tan fácil como hace 20 años? Sí, porque no hay dinero en la calle. Entonces vas al banco y dices, ¿quiero su dinero? No. Vas a pedir un préstamo. Tal como lo hiciste. Sí, pero eso fue hace 20 años, en otro momento. Y lo que me dijiste que hiciera, no lo hice muy bien. Entré en el banco ING, pedí $500,000 y salí con el dinero. Porque me dijiste, no te irás sin él. No te ibas a ir sin el dinero, o un cheque, o una transferencia. Estarías sentado allí, aún estando avergonzado. Irías cuando el banco abriera a las 9 en punto o algo así. Y no saldrías de ese lugar hasta que tuvieras su dinero en tu bolsillo. Literalmente ahora veo que la mayoría de ustedes no haría eso por pena. ¿Sería una mejor idea ir a un nuevo banco? Oh, sí. Ahora, cuando se abra una nueva sucursal de ING donde sea que esté, hay 3 cosas seguras. Número 1, que han hecho muchas encuestas de marketing y que necesitan estar allí. Número 2, la sucursal bancaria tiene mucho dinero, ING. Y número 3, no tendrá clientes. Esa nueva sucursal cuando abra el primer lunes por la mañana. Excepto por ti, que serás el primero en la puerta. Solía dar vueltas en mi limusina, yendo de sucursal en sucursal en sucursal. Jefe, despierte, llegamos. Y me refiero a que voy al mismo lugar de la misma forma, y veo que cualquiera puede estar ahí. Así que no me iré sin nada, es como usar un guión. ¿Cuál es su límite personal de préstamo? Es lo mismo con los asesores de banco.
Probablemente ni siquiera sabe que he tratado con bancos antes y que sé cuál es el límite legal de préstamos, pero es importante saber esa clase de cosas. Y el banquero dice, bueno, puede firmar por 50,000. Tú puedes firmar por 50,000. ¡Qué suerte para ambos! Solo necesitaba 49,000. ¡Qué gran suerte! Y hay chicos en Holanda haciendo eso hoy. Así que aunque todas las reglas en el sistema financiero hayan cambiado, tú dices que aún es así de Claro que fácil. sí. Y la razón de su facilidad es porque desde hace 20 años probablemente hay 100 veces más efectivo. Así que harás que el banco te abra sus puertas y llene tus bolsillos como lo hiciste hace 20 años. Por cada dólar o cada euro que pones en el banco, ellos prestan entre 20 y 40 por cada uno que pones. Y eso depende de la estructura y del balance de cada banco. Entonces, por cada 1,000 euros que deposites, te prestarán entre 20 y 40,000. Y cuando enseñaba a finales de los 90, di un discurso llamado Holanda no es el cielo. Y era miembro del club de prensa. Cuando iba a dar un discurso, el señor Heineken se puso de pie y dijo, señor Pina, no quiero ser grosero ni interrumpir, pero ¿podría hablar de algo más? Y dije, bien, señor Heineken, ¿pero por qué? Él dijo, todos sabemos eso, pero a los holandeses no nos gusta la verdad. Nos gusta hablar de cosas más felices. Y así el entonces presidente del banco ING se puso de pie y dijo, señor Pina, hablemos de prostitución, todos entendemos eso. Y yo no sabía mucho sobre prostitución, al menos sobre si es legal aquí. Así que hablé otros 10 o 15 minutos y luego nos retiramos al bar a tomar algunas copas. El punto es que hay mucho más dinero que cuando lo pediste y las tasas de interés son probablemente una quinta parte de lo que eran cuando pediste ese dinero al banco. ¿Por qué una deuda comercial y sin capital privado o de riesgo? Porque cuando tomas capital privado y arriesgas ese capital, el banco querrá una gran parte de la propiedad o del negocio. Como la famosa historia de cuando Steve Jobs y Wozniak comenzaron Apple y consiguieron una inversión de $91,000 de un tipo llamado Márcula. Él tomó un tercio del capital, Wozniak y Jobs también tomaron un tercio cada uno. Y de esos 90,000 tomarían el 90%, dejando el 10% a los fundadores o propietarios. Es muy fácil cuando sabes que los bancos aplican el 75% a todos los préstamos bancarios en el mundo. Eso lo hacen los últimos 90 días del año. Lo diré de nuevo. 75% de todos los préstamos bancarios en el mundo y lo hacen los últimos 90 días del año. ¿Por qué? Para obtener dinero y poder pagar bonificaciones navideñas. Creo que es una buena razón. Pero si los banqueros fueran inteligentes, no serían banqueros por esa razón. Por esa razón. Así que, de vuelta al principio, hay que encontrar un buen vendedor. O más. Y que estén motivados porque a veces quieres comprar otro negocio. Pero quien lo vende no se ve motivado. Bueno, puedes aventurarte. O puedes unirte a una empresa con algo estándar de 50-50. No te aventures con algo como 80-20 o 70-30, es mejor 50-50. Así continúa, porque puede no estar motivado hoy, pero digamos que tiene 57 años y quiere retirarse a los 65. Compraste el 50% de su negocio, será socio igualitario por los próximos 6 o 7 años. Y luego comprarás el otro 50% al final de esos años, pero 9 de cada 10 veces no llegará a los 65. Y cuando vean que has tomado las riendas en la conversación, el liderazgo y que tienes todo bajo control, verán que sabes lo que haces y quizá en 2 o 3 años podrás comprar la otra mitad. Lo que nadie quiere es morir teniendo sexo o en una silla. Quiero decir, tú no lo quieres. Prefieres morir donde has vivido o navegando en tu bote hacia el sol. Y eso no es tan difícil de hacer, pero no te llamarán. Así que si esperas a que los vendedores motivados llamen a tu puerta,
Más de lo que tú lo haces, y no solo en este tipo de negocio, cualquiera. ¿Sabes? No llamarán a tu puerta, eso no pasará. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden dejarnos un like si les gustó este video y suscribirse para no perderse nuestro contenido. Seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.